nuestro entrevistado de hoy, el diputado Francisco Sucre, de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Bolívar. Él es dirigente, además, secretario de organización del Partido Voluntad Popular en esa entidad. Sí. Bueno, diputado, bienvenido, Francisco. Buenas Gracias noches. por acompañarnos. Gracias por la invitación, Vladimir. Bueno, aquí han venido manifestándose varias cosas desde que surgió la información sobre la masacre en Tumeremo. Se han venido ya dando datos, ya hay un número determinado de cadáveres, de personas que han sido identificadas, de esos desaparecidos que lamentablemente, bueno, aparecieron ya como fallecidos, ¿no? Y bueno, esto tiene un impacto político tanto en la región como en el país, y por ahí me gustaría comenzar la conversación. Sí, bueno, mira, definitivamente es una situación muy lamentable, pero lo más grave de lo acontecido es que esto no es un hecho aislado, Vladimir. Esto es un hecho que viene sucediéndose desde hace muchos años en el estado de Bolívar, porque el sur de nuestro estado se ha convertido en una especie de zona de tierra de nadie. La cantidad de bandas criminales que controlan el territorio del sur del estado de Bolívar se dividen ese territorio en zonas territoriales, así las denominan ellos, zonas territoriales, en donde cada zona pues tiene su jefe de banda, y cada banda tiene más o menos unos entre 100 y 120 personas, y esas bandas controlan todo lo que es la producción del oro, diamante, coltán, tráfico de combustible, inclusive droga. Además de eso, el sur del estado de Bolívar se ha convertido en una especie de Disneylandia, diría yo, para el crimen organizado. Ahí van perros de la guerra internacionales a venderle las armas a todas estas bandas criminales que son pagadas en oro. Y esas bandas están armadas con armamento de guerra. Armamento de guerra que uno no se explica cómo con un gobierno que debería estar trabajando para que eso no suceda, esas bandas han proliferado y han agarrado un control como el que en el pasado había en Colombia. Colombia, la FARC, tenían zonas controladas del territorio, y hoy en el sur del estado de Bolívar eso está aconteciendo. Hay zonas en las que tú no puedes transitar porque, bueno, tienes que básicamente tener una autorización de las bandas que controlan esa zona. Así que, por eso que nosotros criticamos de un primer momento la posición que adoptó el gobernador del estado, porque él tiene no una semana en el cargo, tiene 12 largos años en los cuales se ha venido incrementando la problemática de lo que es la extracción ilegal de nuestros minerales en el sur del estado de Bolívar. Han habido ya varios planes. El plan PIAR, que después pasó a llamarse Misión PIAR, el plan Caura, que después se llamó el Plan de Reconversión Minera del Sur del Estado, en donde en esa oportunidad, en el año 2006, fueron desalojados una cantidad de mineros y murieron unos cuantos de ellos. El año pasado, en el municipio El Callao, murieron 70 mineros, en Guasipati más de 50 en un año. Así que esta situación no es extraña a las autoridades, y ese es el gravísimo problema que estamos confrontando en el Estado, porque es evidente la complicidad que hay entre los órganos de seguridad del Estado, que deberían estar evitando que eso pase, y el aumento exponencial de esa situación en el sur del Estado. En el caso de la masacre de Tumeremo, esa gente fue asesinada en un sitio y fue trasladada donde aparecieron y pasaron por 3 alcabalas. 3 alcabalas militares. ¿Cómo tú puedes pasar con un camión cargado con 17 cuerpos envueltos en bolsas negras que iban a la fosa común? No sé si ya en ese momento los habían vuelto, pero pasaron por esas alcabalas militares. ¿Cómo llegan los perros de la guerra al sur del estado a vender esas armas? Es con la complicidad de quienes debían estar luchando para que eso no pasara. Y la principal responsabilidad del gobernador en este caso, él es la primera autoridad del estado de Bolívar y debería asumir la responsabilidad de un principio. Él dijo, por cierto, en tu programa de televisión, que tuve oportunidad de ver una parte, que él responsablemente, algo así, dijo que no podía salir a decir que efectivamente había ocurrido una masacre hasta que las autoridades investigaran, pero es que eso no fue lo que él dijo. Ahí están los tweets que él publicó. Él dijo de una vez que eran falsas las afirmaciones nuestras, que éramos unos politiqueros irresponsables, que ahí no había pasado eso. O sea, un gobernador serio asume su responsabilidad y dice, bueno, vamos a investigar, se traslada al sitio. Yo creo que a estas alturas el gobernador no ha ido a Tumeremo en estos casi 15 días que han pasado de la masacre, no le ha dado la cara a los familiares de los mineros, porque él sabe que
él es el responsable principal de que esta situación haya escalado al nivel que ha escalado. Y ese es un tema que debemos desde la Asamblea Nacional, y ya estamos conversando, yo soy miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, porque tenemos que ordenar lo que es el sector minero. El Estado Bolívar es eminentemente un Estado minero, y esa riqueza que tenemos, porque tenemos la mayor riqueza en oro de todo el hemisferio occidental, desde Canadá a la Patagonia, no existe una reserva de oro como la que tenemos nosotros. Las reservas de bauxita que tenemos en el Estado Bolívar, que tenemos bauxita para 300 años, Vladimir. Coltán, solamente hay 7 países del mundo que tienen coltán, Venezuela es uno, y ese coltán está en el Estado Bolívar. Diamantes. Deberíamos estar extrayendo esos minerales, como lo hace Chile, como lo hace el Perú, con la participación de inversión privada nacional y extranjera, respetando el medio ambiente. Ahí está lo del arco minero, que inclusive, y tú lo decías hoy también, lo dijiste en tu programa el día que entrevistaste al gobernador, que ya ahí ya se han prendido las alarmas de todos estos grupos ambientalistas, porque esa explotación que se pretende hacer en el arco minero no pasó por la Asamblea Nacional. Y no pasó por la Asamblea Nacional porque en la última ley habilitante que le dieron al presidente Maduro el año pasado, ellos se encargaron casi que el 31 de diciembre a las 12 de la noche, celebrando la llegada del nuevo año, de cambiar distintos instrumentos legales que obligan al gobierno nacional a pasar por la Asamblea Nacional. Está el caso de la ley de minas, que por eso nosotros no tenemos idea, más allá de lo que ha declarado Maduro en televisión y lo que uno ve en la prensa, del contenido de esa concesión, que estamos hablando del 12,2% del territorio nacional fue dado en concesión, y cómo es posible que la Asamblea Nacional de este país no tenga conocimiento Ahora, de las condiciones. Sin embargo, Francisco, te voy a decir, tampoco es que la Asamblea ha armado un gran escándalo por esto. Tampoco es que la Asamblea ha exigido ni se ha quejado. Yo no he visto tampoco a la Asamblea que haya tenido este tema como un tema principalísimo. En plenaria no, pero en la comisión que yo estoy sí. De hecho, ¿por qué no en plenaria, siendo un tema de tanta relevancia? Bueno, de hecho nosotros ya aprobamos en la comisión la reforma de nuevo de la ley, del artículo de la ley de minas, que establece la obligatoriedad del Ejecutivo Nacional de consultar a la Asamblea Nacional. Eso de entrar después de Semana Santa seguramente va a entrar en plenario, ¿no? Y es un tema muy delicado porque nosotros no podemos seguir tolerando que el sector minero en Venezuela sea sinónimo de mafias, de muerte, de masacres de esta naturaleza, y no sea sinónimo, como lo es en el Perú y como lo es en Chile y otros países latinoamericanos con sectores mineros mucho más pequeños que el nuestro, de progreso, de empleo digno para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están básicamente, los jóvenes que estudian en el Estado Bolívar geología, bueno, están la mayoría en Perú y en Chile. El Perú, por ejemplo, está recibiendo en estos 5 próximos años una inversión de 150.000 millones de dólares solamente en el sector minero. Solamente en el sector minero. Y están explotando sus minas, respetando el ambiente, generando puestos de trabajo, generando riquezas al Estado peruano, que es lo que deberíamos estar haciendo en Venezuela. Por cierto, yo tengo entendido que esta compañía Gold Reserve fue prácticamente sacada de Chile. Chile le prohibió la actividad allí, y la Argentina también. Ah, bueno, no tenía información sobre... Por lo que he leído yo de movimientos ambientalistas. Bueno, esa compañía, tú sabes que tenía una demanda contra Venezuela, porque la sacaron. La sacó el gobierno a de los Chávez. guancharrasqueados, te vas, ellos ya habían invertido, había un contrato internacional, y fuimos condenados por el Banco Mundial en su organismo de arbitraje a pagar 760 millones de dólares a Gold Reserve, que ahora con esta concesión que se les dio de 5.000 millones de dólares, ellos se dedujeron de allí los 760, porque no es que los van a perdonar, ¿no? El gobierno venezolano tiene que pagar esos 760 millones. Y entonces hicieron una compensación allí de los 5.000 millones menos los 760 millones. Y así estamos condenados por muchas empresas que nos han demandado por un monto casi cercano a los 6.000 millones de dólares por no respetar los acuerdos internacionales. Y eso es parte de la tragedia que estamos viviendo en Venezuela, que ha habido una especie de exterminio, una especie de holocausto pero fíjate, Francisco, empresarial en estos 15 años. Claro, ese es un aspecto del problema también, pero a mí me preocupa mucho el arco minero, por ejemplo. Me preocupa como venezolano. Yo no soy minero ni soy de Guayana, pero soy venezolano, y todo lo que implique peligro, por ejemplo, para las cuencas de agua, para la preservación de esa reserva, ese pulmón que tenemos nosotros aquí en Venezuela, bueno, tiene que preocuparnos a todos los que por supuesto vivamos en edificios, vivamos en la selva. El futuro de las nuevas generaciones está allí. Así es. Y entonces,
yo me pregunto, la oposición venezolana está de acuerdo con el arco minero, con el concepto de arco minero, con la posibilidad de que se haga una explotación a gran escala en el 12% del territorio nacional, como tú muy bien lo has señalado. Mira, fíjate, evidentemente esa gran cantidad de recursos mineros tenemos que transformarlos en calidad de vida para los venezolanos, en riqueza para los venezolanos. Nosotros no podemos seguir dependiendo exclusivamente del vaivén de los precios del petróleo internacional para de esa manera poder planificar el desarrollo a futuro de este país y las oportunidades a futuro de esta gran cantidad de jóvenes que hoy están literalmente, Vladimir, huyendo de Venezuela porque aquí no hay oportunidades y la buscan en otras partes del mundo. Entonces, el sector minero, como todos los sectores, debe estar abierto a la inversión privada y creemos firmemente en eso. La inversión tiene que estar presente, pero, por supuesto, respetando el ambiente. Y eso se puede Y es perfectamente posible hacer. hacer Es posible. minería a gran escala con equipos, con el uso de estos químicos y de este tipo de materiales, y de esta manera también preservar el medio ambiente, Sí. evitar daños. Sí se puede, sí se Eso es puede. Hoy posible. la tecnología en estos temas mineros ha aumentado, ha crecido exponencialmente justamente para eso, porque siempre cuando se habla de explotación minera, el tema que surge es el tema de la preservación del ambiente, ¿no? Y hoy ese es un tema a nivel mundial, lo que es la preservación del ambiente. Bueno, esas actividades de extracción siempre tienen ese costo, ¿no? Eso es pensar una actividad extractiva, digamos, que no tenga De cero impacto que no ambiental tenga no ese existe, impacto. pero lo puedes eh, minimizar y lo puedes gerenciar. Ahora, nosotros como Asamblea Nacional no sabemos los términos ni el récord de, no solamente de Gold Reserve, de la cantidad de empresas que son 150 empresas de 35 países distintos. Entonces, oye, para eso que está la Asamblea Nacional y para eso está la Comisión de Energía y Petróleo, para uno definir, y además lo manda la Constitución, esto es un mandato constitucional, esos son contratos de interés público. Evidentemente, son contratos de interés público porque está en juego es la viabilidad económica de este país en los próximos 50, 100 años. Porque como te decía, no podemos seguir dependiendo del petróleo. El mundo hoy va a una velocidad vertiginosa en la sustitución del uso de los combustibles fósiles, que eso es lo que tenemos en Venezuela. Una faja petrolífera al Orinoco, nos dicen que tenemos petróleo para 300 años, pero mucho antes de eso, el mundo va a haber ya sustituido la generación de energía a través de los combustibles fósiles. Así que estamos en la obligación, es imperativo que nosotros como país desarrollemos una alternativa o varias alternativas a esta economía rentística. Fíjate que el vicepresidente Isturiz, cuando fue a presentarle a la Asamblea Nacional sus argumentaciones para extender la vigencia del decreto de emergencia económica, hablaba de la necesidad, y lo dijo también la primera vez que fue, de eliminar el modelo rentista. ¿Pero qué están haciendo este gobierno para realmente eliminar el modelo rentista? Básicamente lo contrario a lo que dice su discurso, porque no están haciendo nada en concreto para desarrollar el turismo, para desarrollar el parque industrial, que más bien ese parque industrial hoy ha sido convertido en chatarra, y tú ves todo lo que fue el parque industrial de Venezuela, incluido las empresas básicas de Guayana, convertido en un cementerio de oportunidades. En eso han convertido esta política económica, el parque industrial. No hemos desarrollado también una gran posibilidad que tenemos en Venezuela, que es la generación de energía eléctrica, que podemos inclusive exportar, porque las inversiones no se han hecho. Hoy estamos a las puertas de un colapso eléctrico nacional. Guri, que tiene 20 turbinas, 6 están dañadas. Eso se puede haber evitado. Por supuesto. ¿Cómo, Francisco? Planificando. ¿Por qué? Mira, el 80% de la electricidad en Venezuela se genera vía hidroeléctrica. Evidentemente hay un fenómeno del Niño, eso no lo vamos a ocultar y eso afecta a todos los países. Y si tú sabes que ese fenómeno se iba a dar, hace 2 años los científicos que estudian estos fenómenos advirtieron que este año 2016 iba a ser de los peores desde el punto de vista de la sequía. Bueno, ahí viene la planificación. Oye, haz las inversiones en termoeléctrica para que cuando te bajen los niveles de agua en los embalses, sustituyes momentáneamente, mientras llueve, con energía termoeléctrica, y el país no sufre apagones y no sufre racionamientos, que estamos a las puertas de esos racionamientos, porque no ha habido planificación. Y han invertido, además, y ahí está el tema de la corrupción, 60.000 millones de dólares en termoeléctrica. ¿Dónde están esos 60.000 millones de dólares? Es para que tuviésemos prácticamente un sistema eléctrico, termoeléctrico paralelo al hidroeléctrico. Ajá. Y no lo tenemos. Entonces ahí entra la responsabilidad de un gobierno que lo controla y lo ha controlado absolutamente todo
pero nunca es responsable de nada. El tema eléctrico es el niño. Ayer en la Asamblea Nacional el vicepresidente, yo tomé nota de lo que dijo con atención el vicepresidente Isturi. El desastre en el que estamos hoy hundidos en Venezuela es culpa de la página Dollar Today, una conspiración mundial en contra de Venezuela. Dollar Today, la conspiración mundial, la baja de los precios del barril de petróleo. Esos son los culpables de lo que hoy está pasando. Y la guerra económica, por supuesto, no faltaba la guerra económica. Ahora, tú analizas las economías de los países miembros de la OPEP, Vladimir, y todas están en crecimiento económico. Todas. Revísalas. La única que está en esta situación de que el Fondo Monetario está proyectando un decrecimiento económico del menos 8% es esta. El precio del barril de petróleo bajó para todas las economías, no solamente para la venezolana, porque esas economías están bien y la nuestra no. Ahí entra el elemento de la calidad gerencial, y por eso yo he insistido que nosotros en Venezuela estamos hoy frente a la más absoluta orfandad gerencial. Esto es un gobierno que ya no tiene idea, no tiene visión, no sabe a dónde, está como sin rumbo, ¿sabe? Y solamente su intención es mantenerse como de lugar en el poder, y por eso pretende ponerle a todos estos mecanismos constitucionales que estamos estudiando desde la Asamblea Nacional para concretar el mandato que realmente nos dieron los electores el 6 de diciembre. Yo coincido en eso, que ese mandato, Vladimir, es un mandato para restituir y reconstruir la democracia venezolana, que se ha convertido en una democracia de fachada. Las instituciones, y todos lo sabemos en Venezuela, son una fachada. Tenemos una fachada de Tribunal Supremo, de Fiscalía, de Contraloría. Recuperamos ya el que sí es, junto con el Poder Ejecutivo, originario de la votación popular, que es la Asamblea Nacional. Pero los otros poderes son poderes de fachada. Eso es como los estudios de películas de Hollywood, que tú llegas ahí y bueno, van a hacer una película en Nueva York y te recrean la Quinta Avenida de Nueva York, pero son edificios de cartón piedra. Esas son nuestras instituciones, cartón piedra. Para decirle al mundo, no vale, que hay un Tribunal Supremo, una Fiscalía, una Contraloría. Ahora, ¿no corre el riesgo la Asamblea Nacional, Francisco, de quedarse un poco aislada en toda esta dinámica y cocinarse en su propia salsa? Discusiones eternas, toma de decisiones que no lleguen a nada y al final la Asamblea se convierte en una especie de ring donde lo que hay es un round de sombra. Bueno, a eso está jugando el gobierno, efectivamente, porque en la práctica, gracias a ese control institucional que se vino implementando en Venezuela en los últimos 17 años, el gobierno pretende poner por encima de la Asamblea Nacional legítimamente electa el 6 de diciembre, Vladimir, a 7 venezolanos que están allí en la sala constitucional. Entonces pretenden convertir a la Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional cubana, que es un jarrón chino, un artículo de decoración bonito para los Castro decir que allá sí hay democracia, como ellos dicen siempre. Y eso pretende el gobierno nacional, convertir a la Asamblea Nacional en un jarrón chino, y nosotros no estamos dispuestos a permitir que eso pase. Y no solamente nosotros, porque nosotros somos la expresión de más de 7 millones de venezolanos que votaron por un cambio. Entonces, cuando la Asamblea está en esta situación donde el gobierno pretende desconocerla, cada decisión que tomamos, la amenaza es, vamos a impugnar en la sala constitucional del Tribunal Supremo, porque saben, ellos se atrincheraron allí, y ahí está el procedimiento que todo el país vio, ¿no? El procedimiento inconstitucional e ilegal del nombramiento de estos magistrados. Bueno, esta sala constitucional se pretende erigir en una especie de mini Asamblea Nacional para poder avanzar la agenda que el gobierno quiere seguir avanzando, que es una agenda político-ideológica. Y la mayoría de los venezolanos queremos una agenda ciudadana que tiene que ver con nuestros problemas, porque eso es lo que le importa a la gente en la calle. Este desastre de no conseguir comida, medicina, el aumento exponencial en los índices de delincuencia en el país. Estamos hablando de casi ya 30.000 homicidios al año. Vamos Pero rumbo. yo percibo, Francisco, que también la oposición tiene su agenda política y es lo que pareciera a veces No, sí, claro que la privilegiar, tenemos, ¿no? la tenemos. Es que fíjate, a mí cuando yo estaba en campaña, me preguntaban en el Estado, en los programas, en las entrevistas de periódicos, que cuál era mi agenda legislativa. Y yo te voy a repetir lo que yo decía en ese momento, e insisto, y hoy más que nunca, la agenda legislativa es, el principal objetivo de esa agenda es una salida política dentro del marco de la Constitución a la crisis que representa la permanencia de Nicolás Maduro en Miraflores, porque no es Nicolás Maduro, es el modelo que él representa que está arruinando económicamente a Venezuela y nos está haciendo a los venezolanos cada día más pobres. Pero además de que somos cada día más pobres, porque esta inflación de 700% proyectada este año es una máquina de triturar
futuro, esperanza, posibilidades. Pero más allá de eso, también somos cada día menos libres. Aquí tenemos una lista larga de más de 77 venezolanos que están presos por causas políticas reconocidas en todos los foros internacionales. Entonces no puede ser que el gobierno venezolano siempre tiene la razón y bueno, la ONU está equivocada, los parlamentos del mundo que se han pronunciado están equivocados y son parte de una conspiración. Ya la gente no se cree eso. Esos argumentos, ¿no? Como te decía, un gobierno que lo controla todo no es responsable de absolutamente nada. Así que la agenda tiene que ser política, porque ¿de quién depende en el marco constitucional venezolano la ejecución de la política económica y fiscal? Del Ejecutivo. Nosotros podemos aprobar las mejores leyes en la Asamblea Nacional, pero quien debe ejecutarlas y transformarlas a través de políticas públicas eficientes para que eso tenga un impacto en la calidad de vida y mejore la calidad de vida de las personas es el Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo tiene un modelo absolutamente desfasado, tan desfasado está que ese referente de ese modelo, que es la isla de Cuba, hoy se está devolviendo de ese modelo a pasos, utilizando la narrativa del chavismo de vencedores. Así van. Ya permitieron a Estados Unidos ¿cómo se llama? El tema de el envío de las cartas, el tema postal. Ya hay empresarios, misiones de empresarios americanos en todas las áreas, telecomunicaciones, turismo, yendo a la isla de Cuba. Y tú vas a ver a Cuba en los próximos 5 años, se va a convertir seguramente en el principal destino turístico de todo el Caribe. Y la vida de los cubanos va a ser transformada, bueno, diametralmente. Entonces, ese referente no puede ser el referente para los venezolanos. Y como el gobierno insiste en que ese modelo es correcto, de que están haciendo las cosas bien, lo dijo el vicepresidente Isturi, estamos haciéndolo bien y tenemos además que profundizar este modelo. Quienes somos mayoría hoy en Venezuela, más del 80% de los venezolanos, ahí está la última encuesta de IVAT y muchas otras encuestadoras también lo dicen, quienes somos mayoría que consideramos que este país va por un camino totalmente contrario a el camino que esta mayoría quiere que vaya, estamos en nuestra obligación y en nuestro derecho de, utilizando los mecanismos que están allí en la Constitución, salir de esto. Yo voy permanentemente a mi estado, cuando no estoy aquí en Caracas en la Asamblea, y estoy permanentemente en asambleas ciudadanas que las he denominado legislando para el mejor Bolívar. Y en las asambleas he validado, ya estando en la Asamblea Nacional, cuál es el mandato. Y les pregunto en la Asamblea, yo soy el diputado, estoy allí. ¿Ustedes cuál es el mandato de ustedes para nosotros como diputados? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Salir ya del tema de Maduro y el tema político. Eso es lo que la gente quiere. Y por eso la gente votó por nosotros. Y ese es el mandato, la reconstrucción de la democracia. Porque como te decía, la política económica la define el gobierno nacional. Por más que nosotros le digamos al gobierno nacional que hay que desmontar ese control de cambio, que es la columna vertebral del desastre económico de Venezuela, y de ahí se ha originado, bueno, el hueco negro más grande en corrupción que ha conocido este país, que es este control de cambio que ya pasa los 10 años. Bueno, esa decisión es del gobierno nacional, Vladimir, no de la Asamblea. Si ellos insisten en que hay que mantener el control de cambio, bueno, tendremos un control de cambio, bueno, por los siglos de los siglos, arruinando a Venezuela. Entonces, la Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer para que el gobierno nacional elimine el control de cambio? Eso es su potestad administrativa. Y si no lo quieren hacer, pues hay que cambiar el modelo. Y esta Constitución que nos rige en Venezuela establece unos vehículos para que eso suceda antes del término de un periodo presidencial como el de Maduro. Y en eso estamos trabajando. Así que la agenda es política, porque los problemas que están confrontando los venezolanos tienen un origen en la aplicación de ese modelo político-económico. Hay que cambiarlo. Y en eso yo estoy muy claro. Porque eso es como que tú vayas al médico, tú te quieres hacer, o tu esposa, por decir, porque yo no creo que tú vayas a hacerte una operación de, ¿sabes?, de plástica. Tu esposa va al médico y se quiere hacer una operación de cirugía plástica. Se quiere, no sé, quitar las líneas de expresión de los ojos y tal. Y el médico la revisa y le dice, mira, vale, pero tienes unas piedras en el riñón y tienes que operarte esas piedras ya. Y tu esposa insista, no vale, pero antes de la piedra del riñón, que me puede afectar inclusive la vida, ella insista en que se va a quitar las líneas de expresión de los ojos. Entonces, lo primero es lo primero. Entonces, lo primero hoy en Venezuela es resolver esta crisis política, porque de ahí deriva la ruina económica que estamos sufriendo los venezolanos todos los días. Y además, ruina económica que va incrementándose a paso de vencedores utilizando la narrativa del oficialismo. Bueno, Francisco, te agradezco mucho. Francisco Sucre, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, dirigente de Voluntad Popular. Te agradezco.
nuestro entrevistado de hoy, el diputado Francisco Sucre, de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Bolívar. Él es dirigente, además, secretario de organización del Partido Voluntad Popular en esa entidad. Sí. Bueno, diputado, bienvenido, Francisco. Buenas Gracias noches. por acompañarnos. Gracias por la invitación, Vladimir. Bueno, aquí han venido manifestándose varias cosas desde que surgió la información sobre la masacre en Tumeremo. Se han venido ya dando datos, ya hay un número determinado de cadáveres, de personas que han sido identificadas, de esos desaparecidos que lamentablemente, bueno, aparecieron ya como fallecidos, ¿no? Y bueno, esto tiene un impacto político tanto en la región como en el país, y por ahí me gustaría comenzar la conversación. Sí, bueno, mira, definitivamente es una situación muy lamentable, pero lo más grave de lo acontecido es que esto no es un hecho aislado, Vladimir. Esto es un hecho que viene sucediéndose desde hace muchos años en el estado de Bolívar, porque el sur de nuestro estado se ha convertido en una especie de zona de tierra de nadie. La cantidad de bandas criminales que controlan el territorio del sur del estado de Bolívar se dividen ese territorio en zonas territoriales, así las denominan ellos, zonas territoriales, en donde cada zona pues tiene su jefe de banda, y cada banda tiene más o menos unos entre 100 y 120 personas, y esas bandas controlan todo lo que es la producción del oro, diamante, coltán, tráfico de combustible, inclusive droga. Además de eso, no una semana en el cargo, tiene 12 largos años en los cuales se ha venido incrementando la problemática de lo que es la extracción ilegal de nuestros minerales en el sur del estado de Bolívar. Han habido ya varios planes. El plan PIAR, que después pasó a llamarse Misión PIAR, el plan Caura, que después se llamó el Plan de Reconversión Minera del Sur del Estado, en donde en esa oportunidad, en el año 2006, fueron desalojados una cantidad de mineros y murieron unos cuantos de ellos. El año pasado, en el municipio El Callao, murieron 70 mineros, en Guasipati más de 50 en un año. Así que esta situación no es extraña a las autoridades, y ese es el gravísimo problema que estamos confrontando en el Estado, porque es evidente la complicidad que hay entre los órganos de seguridad del Estado, que deberían estar evitando que eso pase, y el aumento exponencial de esa situación en el sur del Estado. En el caso de la masacre de Tumeremo, esa gente fue asesinada en un sitio y fue trasladada donde aparecieron y pasaron por 3 alcabalas. 3 alcabalas militares. ¿Cómo tú puedes pasar con un camión cargado con 17 cuerpos envueltos en bolsas negras que iban a la fosa común? No sé si ya en ese momento los habían envuelto, pero pasaron por esas alcabalas militares. ¿Cómo llegan los perros de la guerra al sur del estado a vender esas armas? Es con la complicidad de quienes deberían estar luchando para que eso no pasara. Y la principal responsabilidad del gobernador en este caso, él es la primera autoridad del estado de Bolívar y debería asumir la responsabilidad de un principio. Él dijo, por cierto, en tu programa de televisión, que tuve oportunidad de ver una parte, que él responsablemente, algo así, dijo que no podía, el sur del estado de Bolívar se ha convertido en una especie de Disneylandia, diría yo, para el crimen organizado. Ahí van perros de la guerra internacionales a venderle las armas a todas estas bandas criminales que son pagadas en oro. Y esas bandas están armadas con armamento de guerra. Armamento de guerra que uno no se explica cómo con un gobierno que debería estar trabajando para que eso no suceda, esas bandas han proliferado y han agarrado un control como el que en el pasado había en Colombia. Colombia, la FARC, tenían zonas controladas del territorio, y hoy en el sur del estado de Bolívar eso está aconteciendo. Hay zonas en las que tú no puedes transitar porque, bueno, tienes que básicamente tener una autorización de las bandas que controlan esa zona. Así que, por eso que nosotros criticamos de un primer momento la posición que adoptó el gobernador del estado, porque él tiene